Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. La palabra fantasía tiene una etimología muy interesante. Está relacionada con Fantaso, uno de los hijos del dios griego del sueño Hipnos y la diosa griega de la noche Nix. Su nombre se deriva de la palabra griega phainein, que significa aparecer o hacerse visible. Fantos era el encargado de colocar en los sueños representaciones de los objetos inertes como el agua, los árboles, las rocas, muros y montañas. Colaboraba con sus hermanos Morfeo y Fobetor para transmitir diversos mensajes a través de los sueños, ya fuese mediante simples escenificaciones o a través de pesadillas. Fantaso también ocasionaba obnubilación durante la vigilia, es decir, que provocaba disociación y hacía que las personas soñaran despiertas, así como distorsiones en la interpretación que confundían a la gente entre lo real y lo ficticio. En el uso común se le llama fantasía a ideas, historias o interpretaciones distorsionadas de la realidad, las cuales pueden ser creadas voluntaria o involuntariamente. Por ejemplo, escribir un poema en el cual el autor describe cómo se imagina al lado de la persona que le atrae, esa es una fantasía voluntaria. En cambio, si una persona cree gustarle a otra por atribuir señales a su comportamiento, allí tendríamos una fantasía involuntaria, porque su interpretación de la realidad está distorsionada, ve cosas que no están allí. En psicoanálisis, la fantasía es un guión imaginario en el que se halla presente el sujeto y que representa, en forma más o menos deformada por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en último término, de un deseo inconsciente. Es decir, de acuerdo a las carencias que tiene una persona y cómo se niega a aceptarlas, es que comienza a imaginar escenarios en que tales carencias no existen o son finalmente satisfechas. Un ejemplo básico: tener hambre y que se te antoje un helado de vainilla. Mientras las tripas te rugen, imaginas el delicioso sabor de esa vainilla, la consistencia cremosa y la temperatura fría. Según el lugar que ocupamos en el mundo, es decir, la forma en que otros nos tratan, las habilidades que nos permiten ser aptos para determinadas actividades y los límites que no podemos superar, cada quien elabora sus fantasías. A la hora de crear una historia, plasmamos los significados de nuestra vida sobre los personajes, pues les dotamos de elementos que creemos convincentes. A través de la intersubjetividad es que otras personas validan esos significados porque han elaborado unos que son semejantes. En este video voy a presentar 3 casos en torno a la construcción de fantasías relacionadas con la muerte y cómo es que funciona para cada película. La fantasía parricida en El Rey León. Cuando estaba haciendo el video sobre representaciones de lo masculino, tomé el ejemplo de Simba y cómo fantaseaba con ser rey por la cantidad de beneficios que esto traería en su vida. El personaje habla de que será un poderoso rey sin oposición, sin nadie que le diga lo que debe hacer o cómo debe ser, libre de hacer lo que quiera. Se visualiza como una gran sensación, como toda una estrella. En ningún momento Simba hace referencia a la sabiduría que con la edad viene, no le da valor alguno a la experiencia, únicamente piensa en obtener independencia. Hay algo que en la letra de la canción queda fuera y esa es la comparación con el padre. Esto nos indica que Simba quiere separarse de su imagen. De alguna manera se siente sofocado entre limitaciones y prohibiciones, lo que es normal en la infancia cuando el niño ve su libertad delimitada por la autoridad de los padres. También es normal fantasear con la ausencia de los padres para gozar de esa libertad sin restricciones. Lo que hace particular el caso de Simba es que tiene la aspiración de convertirse en rey, el supremo gobernante de una tierra en la cual todos deberían obedecerlo. Es aquí donde las cosas se tornan oscuras y que más tarde le dan una carga emocional al regreso de Simba. Tal vez muchos no se plantearon esto al ver la película, pero el requisito principal para que Simba ascienda al trono es que su padre muera. Mientras Mufasa siga con vida, Simba no puede ser rey. Es uno de los puntos claves de la película y que le da una justificación plena al personaje de Simba cuando huye al desierto, para ser encontrado posteriormente por Timón y Pumba. La película, aunque muchos no han querido ver esto, nos propone un triángulo de poder con Mufasa siendo el monarca, mientras Scar y Simba aguardan por su muerte para convertirse en reyes. La diferencia, claro está, es que Scar necesita que tanto Simba como Mufasa dejen de existir para erigirse como gobernante, mientras Simba anhela el trono sin reparar en lo que esto implicaría. El conflicto de Simba se nos presenta desde el momento en que Mufasa es advertido de la presencia de hienas en el reino.
Simba quiere ir, pero su padre le ordena regresar a casa con Zazu. Entonces él se queja de que no puede hacer nada y Zazu le dice que cuando sea rey podrá corretear a esos animalejos roñosos y torpes. Después, cuando Simba convence a Nala de escabullirse al cementerio de elefantes, Zazu le dice que el romance entre ellos se nota y que tarde o temprano se van a casar porque así son las tradiciones. Simba asegura que cuando sea rey cambiará eso y Zazu discute con él sobre que no tiene autoridad para hacer nada. Es entonces que empieza la canción, que inconscientemente celebra la desaparición de Mufasa. Esto va a ser muy importante en el desarrollo del personaje. Esta canción es una fantasía que encubre un deseo inconsciente de la muerte del padre. Nunca se habla de cazar juntos, aprender métodos de él, nada. Simba solo anhela el poder del trono, aunque solo sea de manera inocente. Pasa entonces el enfrentamiento con las hienas en el cementerio de elefantes, Mufasa rescata a Simba, Nala y Zazu. Y entonces Simba comienza a darse cuenta de que hasta ese día ha estado viviendo tranquilamente porque su padre lo protege. Él no tiene ningún poder, él necesita aprender muchas cosas. Mufasa no solo tiene un título nobiliario, realmente es alguien muy fuerte y muy sabio. Entonces Mufasa le da una lección sobre el poder. Ser fuerte, ser poderoso, no son cosas placenteras, son cualidades que se desarrollan para tiempos difíciles. Se es valiente cuando es necesario, no para presumir, no para alardear, sino para proteger a los demás. Esto es algo muy cotidiano. Se tiene un pensamiento poco razonado y después la realidad nos demuestra las fallas que tiene. Simba deseaba ser rey sin considerar todo lo que implica y por tanto omitía las virtudes de su padre. Después comprende que hay muchas cosas que debe aprender antes de ser rey, y aunque ahora Simba piensa de una manera distinta, inconscientemente lo persigue la idea de haber fantaseado con la muerte de su padre, y esto será importante después en la trama. Cuando Scar pone en marcha su trampa con la estampida y Mufasa muere, le dice a Simba que todos lo culparán por la muerte del padre. Si lo pensamos detenidamente, Simba no tendría por qué asumir la culpa de ninguna manera. Debería culpar a la estampida, ir furioso contra las ñues estúpidas que lo atropellaron, pedir venganza. Pero Simba se siente culpable porque antes consideró la idea de un mundo en el que su padre no estaba y en dicha fantasía él era feliz, y ahora esta idea lo atormenta. Por eso es que Scar lo convence con tanta facilidad de que es su culpa y es el causante de la muerte del rey. El gran conflicto en Simba es que fantaseó con la muerte de su padre y dicha fantasía se cumplió. Cuando Simba adulto se encuentra con Rafiki, el mandril le dice que sabe dónde está su padre. En ese momento Simba tiene una revelación, pues al ver su reflejo en el agua con la distorsión de las ondas, advierte lo semejante que es a Mufasa. Tiene esta visión de su padre en el cielo y entonces recuerda las enseñanzas que le dejó. A lo largo del tiempo que ha estado con Timón y Pumba, Simba ha ido recordando gradualmente lo que su padre le enseña sobre los reyes del pasado, sobre las responsabilidades, lo que implica gobernar. Pero como el espíritu del ambiente con Timón y Pumba es rechazar toda la responsabilidad que exista, pues Simba simplemente dice bueno, sí, es ridículo y lo deja a un lado, aunque esto lo hace sentir culpa. Cuando se reencuentra con Nala y habla con ella, Simba está completamente negado a intervenir en la situación del reino porque vivir en negación parece menos doloroso que asimilar la serie de coincidencias fatídicas que lo llevaron a asumir una culpa que no era suya. Simba entiende que debe reivindicar su situación volviendo al reino. Tal vez no pueda revivir a su padre, pero puede gobernar como él lo habría hecho en medida de lo posible. Afortunadamente para Simba, ese ciclo logra cerrarse cuando Scar admite ser quien asesinó a Mufasa, y aún así es algo que le seguirá pesando. La visita al mundo de los muertos. Nada resulta más fascinante, sobre todo en esta época del año, que imaginar una vida después de la muerte. Es algo que por sí mismo resulta absurdo. La muerte es el final de nuestra existencia específica. Claro que al descomponerse nuestro cuerpo pasará a nutrir a otros seres vivos como insectos y plantas. Quizás si tenemos mala suerte, a algún animal o quizá un caníbal. Lo único cierto es que nuestra conciencia se perderá. Lo que un día fue nuestra mente no existirá más. En la película Coco se nos permite observar la fantasía de justicia reparadora que muchos anhelan. El tataranieto de un compositor logra esclarecer su asesinato, brindándole la oportunidad no solo de reconciliarse con su familia, sino también de obtener un legado reconocido.
Todo esto partiendo de lo que parece una fantasía de muerte por parte de Miguel al perder la esperanza de convertirse en músico debido a la oposición de su familia. La esperanza es aquello que mueve a las personas. Se trata de seguir esperando vivir nuevas experiencias. Aquel que pierde la esperanza es alguien que ya no espera experimentar nada más. Aquí podemos recordar al personaje de Neil Perry en La Sociedad de los Poetas Muertos. Él era un estudiante muy popular que anhelaba convertirse en actor. Sin embargo, su padre, que veía en aquella escuela tan costosa una oportunidad para que su hijo subiera de estatus, le prohibió dedicarse a una actividad tan precaria como la actuación. Así que el personaje se suicida al creer que ya no le queda nada por qué luchar, pues depende por completo de la voluntad de su progenitor. En el planteamiento de la película Coco, nosotros podemos ver un caso semejante con Miguel. La familia Rivera se dedica a elaborar zapatos. Como creen que Héctor Rivera abandonó a su familia por la música, en esa casa está prohibida cualquier tipo de referencia a este arte. Miguel ama la música, quiere ser músico, hay un concurso de talento en ciernes y él quiere participar. Debido a que el rostro de la fotografía de su tatarabuelo está arrancado, Miguel llega a la prematura y errónea conclusión de que Ernesto de la Cruz es su familiar, sin darse cuenta de que el apellido de su familia siempre ha sido Rivera. Esto nos permite observar lo cegado que Miguel estaba con tal de encontrar un vínculo con la música. Por las mismas restricciones familiares, no podía buscar demasiada información al respecto, y se entiende. El niño estaba tan emocionado por su aparente hallazgo al comparar las guitarras de la foto de la ofrenda y la de su ídolo, que olvidó por completo que precisamente por elegir a la música, su tatarabuelo era aborrecido, de hecho era odiado. Que se hiciera rico y famoso cantando solo empeoraba el asunto, porque los demás seguían viviendo al día con su taller de zapatos. Solo reflexiónenlo, explotación infantil. Únicamente los pobres hacen eso, o los que son ricos y malvados. Pero en este caso se trata de gente que necesita sobrevivir, y todas las manos disponibles ayudan. Fue un movimiento muy estúpido por parte de Miguel, pero esto se da por la desesperación que siente por legitimar su identidad dentro de la familia. Que ellos rechacen a la música es rechazarlo a él. Al no ser capaz de convencer a su familia de que respeten su libertad, Miguel desconoce a su familia y dice que ya no quiere pertenecer a los Rivera. Va a la plaza y busca inscribirse, pero nadie quiere prestarle una guitarra. Es entonces que va al cementerio y trata de llevarse la de Ernesto de la Cruz. En ese momento, por alguna magia extraña, Miguel se transporta a la dimensión de los muertos. Esta es una clara simbolización de una fantasía suicida. Se toma como base un planteamiento semejante al de Neil Perry en La Sociedad de los Poetas Muertos, el de sentirse completamente anulado. Pero en vez de hacer una fantasía como en el episodio de Hey Arnold Magic Show, cuando Helga sueña cómo sería el mundo si ella desapareciera, o como en el episodio de Los Padrinos Mágicos Wishful Life, donde Timmy desea nunca haber nacido y ver la prosperidad de sus padres y otros personajes, aquí el mundo de la película Coco se vuelve fantástico y le permite al personaje explorar la dimensión de los muertos. Y esto, en vez de hacer que observe qué están haciendo los vivos sin él, le permite explorar y ahondar en su genealogía. Aquí vemos nuevamente que se responde a las preguntas: ¿qué pasaría si yo estuviera muerto? ¿Acaso sería libre sin las limitaciones que tengo en vida, pero preguntándole a los antepasados? De esta manera, el morir, entre comillas, permite a Miguel disfrutar de su sueño y ser abierto con su identidad. Es un músico, disfruta tocar la guitarra y cantar. Hay una audiencia que puede escucharlo y le confirma que además de ser una actividad que disfruta hacer, es bueno en ella. No solo hay una pasión, sino que también hay talento. Este viaje le permite ser libre y explorar su identidad genealógica, así como su vocación. Más allá de ser el descendiente de un intérprete, Miguel descubre que su tatarabuelo es un compositor y que fue su creatividad la razón de que Ernesto de la Cruz se hiciera tan famoso. Esto hace que Miguel comprenda la verdadera importancia de la música en su vida, más allá de lo que individualmente le hace sentir, y la música puede reparar a su familia. El arte nos hace mejores personas. Nimona y el rechazo absoluto. Esta película, que adapta el cómic de Nate Stevenson, nos permite ver otra representación de cómo un rechazo constante afecta la estabilidad mental de una persona. Por mucho que se insista en que mientras tú sepas quién eres no necesitas la validación de nadie más, lo cierto es que todos necesitamos validación externa para no desmoronarnos. Quien diga lo contrario se engaña a sí mismo. Las personas que tenemos a nuestro alrededor nos sirven como espejo para saber si lo que somos o lo que estamos haciendo es válido o aceptable.
En el caso de Nimona, ella es capaz de transformarse en lo que quiera. Puede ser todo tipo de animales, desde una ardilla hasta un tiburón, y si lo quiere, hasta un dragón. El único crimen que Nimona cometió fue tratar de hacer una amiga, pero como todos los demás vieron esto como algo antinatural, le declararon la guerra a criaturas como ella. Desde entonces, Nimona se sentiría completamente fuera de lugar, lo que ya en ocasiones anteriores he referido como genotimia. Lo que para ella es normal, para otros es extraño, siniestro u ofensivo. En cuanto se entera de que un sujeto asesinó a la líder de un sistema tan discriminatorio, ella de inmediato trata de ser su aliada, le ofrece sus habilidades y está dispuesta a seguir a Ballister en su epopeya de redención. Logra identificarse con él, otro personaje con genotimia, a quien muchos creían indigno de ser nombrado caballero. El contraste entre Ballister y Nimona es notorio. Él es serio porque tiene la esperanza de demostrar su inocencia y limpiar su nombre. Nimona es locuaz y desordenada porque ya no espera nada más de la vida ni de los demás. Todos a su alrededor le temen o le tienen asco. En un momento determinado, Nimona recuerda lo que ha sido su vida, una serie de conflictos que solo llevan a la soledad, la insatisfacción y la miseria. Entonces, ella solo puede pensar en que si nada en su vida va a cambiar, quizá lo mejor sería dejar que la vencieran, porque al menos con eso se terminaría el sufrimiento. Ella solo quería concluir esa condena perpetua a la soledad. Esto se detona cuando el único personaje con el cual ella sentía identificarse decidió abandonarla, haciéndole creer que hasta el más rechazado de los rechazados no podía encontrar algo en común con ella. Ballister se da cuenta de lo mucho que su esperanza dependía de Nimona y cómo le ayudó a mantener la fe, y decide confirmarle que el vínculo que tenían era genuino y que había razones para seguir viviendo. No todo estaba perdido. ¿Qué piensas tú de estas fantasías sobre la muerte? Para cerrar con este video voy a hablar un poco sobre cómo utilicé las fantasías de muerte en mi novela Justicia y Olvido, La Noche de Saturno. Aquellos que vinieron por el chisme de las películas, si quieren ya se pueden retirar. Si les interesa lo que he hecho, pues les agradezco mucho que sigan aquí. En mi caso, lo que hice fue tomar al personaje de Laura Ruiz Ferrera, una chica de 16 años recién cumplidos, y hacer que escuchara la noticia del asesinato de una mujer solitaria para que esto pusiera las cosas en perspectiva. En el inicio de su pubertad, Laura comenzó a ser más retraída. Sus padres la hacían mudarse muy seguido y se sentía condenada a no tener amigos. Ese privilegio de muchos de forjar lazos de amistad desde la infancia que se refrendan mediante la convivencia diaria, para Laura estaba negado. Al ser una chica bonita, siempre es la novedad, pero nunca logra integrarse por completo. Los chistes locales la dejan fuera. Cuando ella trata de participar y comentar sobre experiencias semejantes, los demás la hacen sentir que solo sabe hablar sobre sí misma, aunque ellos hagan lo mismo al hablar de sus anécdotas. Pero como son compartidas, no se siente tanta la similitud. Entonces ella está excluida, así que comienza a mantener su distancia. Sentía que fuera de sus papás a nadie más realmente le importaba. Al escuchar un programa de radio en el que se daban los pormenores del asesinato de una maestra cuya ausencia nadie notó porque era muy reservada y esquiva, Laura se proyectó en esa situación y quedó completamente aterrada. ¿Qué pasaría si alguien la asesinaba a ella? ¿A quién le importaría? ¿Acaso los asesinos buscan chicas miserables como ella? Esa y muchas preguntas le rondan por la cabeza y llega a la conclusión de que su única salvación es conseguir amistades. Ella siente una gran fobia a la agonía, es decir, estar en la antesala de la muerte, saber que vas a morir y que no puedes remediar nada. Cuando visita una exposición sobre muertes accidentales en un museo, siempre se está imaginando cómo se sentiría morir de esas formas, por envenenamiento, por inmolación, por aplastamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todo resulta abominable y ella se percata de su fragilidad. Son esas fantasías de muerte las que la llevan a reaccionar con esperanza, porque ella todavía quiere vivir. Anhela alcanzar algún tipo de felicidad, experimentar cosas propias de su edad, emocionarse por salir con amigos a algún sitio, hasta tener novio, algo que solo unos meses atrás ella sentía completamente como una idea repugnante. Ahora ella busca lo que sea que la haga sentir que su existencia importa, lo que más tarde hace que ella misma se meta en la boca del lobo, pero que consiga encarar a un profesor que sacaba ventaja de alumnas en una precaria situación emocional. Pensar en la muerte no siempre es algo malo. A veces eso es lo que a mucha gente le recuerda lo importante que es disfrutar cada momento, o le hace un reality check del estancamiento en el que se encuentra y la necesidad de tomar un camino diferente. Hoy vemos muchas historias sobre personajes que tienen que asimilar la pérdida de seres queridos, pero se ha dejado mucho a un lado la experiencia que tiene un personaje a la hora de enfrentar su propia muerte.
Vemos muchos valientes resistiendo lo que sea, pero a mí eso me parece poco realista. ¿Dónde queda la complejidad allí? En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.